su ponencia a Carlos Izquierdo, que es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Realizó el máster en Estudios Cinematográficos en la School of Arts and Aesthetics de Jawaharlal Nehru University en Nueva Delhi. Y allí está actualmente finalizando su doctorado. Su doctorado va sobre la relación entre espacios urbanos y arquitectura, diseño en el cine contemporáneo indio. Ha publicado varios artículos académicos sobre el cine popular y ciudad asiática en revistas especializadas y también de divulgación. Además, ha colaborado en numerosos festivales de cine, ha presentado retrospectivas sobre cine europeo en diversas instituciones de Delhi, ha trabajado en el Departamento de Cine y Televisión de Sri Aurobindo Center for Arts and Communication, Nueva Delhi, como profesor de Historia y Estética de Cine durante 4 años. Y también ha participado en numerosos cortometrajes como director, productor y director artístico. Así que tiene una visión completa del cine desde distintas perspectivas. Holística. Su presentación de hoy se titula De la arquitectura de la nostalgia al espacio surrealista. Psicogeografías fílmicas de la Calcuta contemporánea. ¿Funciona este? ¿Me oís bien? Este no funciona. Sí. Vale, de acuerdo. Pues esta mañana, mientras escuchaba a Felicity y a Nacho, me ha alegrado bastante porque han mencionado cosas de las que voy a hablar también, aunque yo todavía no estoy en el eco algo, pero es muy interesante porque Nacho ya hablaba un poco de la relación que tenemos con el espacio y cómo el espacio es también una construcción cultural y cómo él habla más también de cómo el espacio te habla a ti, pero yo voy a hablar de cómo nosotros construimos el espacio. Y Felicity mencionaba a Satyajit Ray como literato. Yo hablaré un poquito sobre él como director de cine para hablaros de otra cosa, pero digamos que ese es el punto de partida, ¿de acuerdo? Voy a intentar leer y hablar para ir un poco rápido. Esta ponencia pretende resaltar algunas construcciones contemporáneas del espacio urbano de Calcuta a través de prácticas cinematográficas que crean un mapa alternativo de la ciudad. En la estrecha relación entre creadores del espacio fílmico y personajes de la narración que lo recorren, encontramos innovadoras reflexiones sobre el peso simbólico de ciertas partes de la ciudad, su valor social y político y su parentesco con el pasado, presente y futuro imaginados de la ciudad. El cine ha mostrado, por ejemplo, la ciudad de Calcuta como un escenario de movimientos sociales y políticos, especialmente en los años 70, y ahí es donde podéis ver a la derecha una de las películas de Satyajit Ray, al que siempre se acusó de apolítico, pero que últimamente hay muchos académicos que están empezando a rebuscar en sus películas y encuentran que él era una persona muy comprometida políticamente, pero de otra manera, ¿de acuerdo? Sobre todo las películas de Mrinal Sen, quizá debería mencionar que Mrinal Sen ganó una vez el premio en el Festival de Valladolid, o sea que no es tampoco un gran extraño en España. La Calcuta de los slums resuena también en la imaginación cinematográfica, especialmente en Occidente, por efecto de películas como La ciudad de la alegría. El cine ha insistido además en la Calcuta de la Bhadralok o clase media acomodada, clase media alta acomodada, en torno a la lengua bengalí y aferrada a ideas de refinamiento cultural. Esto es bastante importante porque, digamos, de lo que voy a hablar hoy es sobre una reacción a este tipo de cine. En las últimas décadas, el cine bengalí de autor, de realizadores como Aparna Sen o Rituparna Ghosh, se han considerado a sí mismos como los seguidores de Satyajit Ray o Mrinal Sen o Ritwik Ghatak, especialmente Satyajit Ray en el caso de Rituparna Ghosh. En su intento por crear una identidad, este cine de la Bhadralok revela el rechazo hacia el cine más popular que, siguiendo modelos que recuerdan a los del cine popular en hindi, lo que popularmente se llama Bollywood, incluye números musicales y se ha desarrollado en los últimos años para proveer los gustos de muchos inmigrantes de la ciudad. Entonces, para definir un poco este cine Bhadralok, cine de la clase media, insisto, bengalí y con cierto nivel cultural,
lo podríamos definir como un cine de ciertas pretensiones autoriales, con historias que revelan la persistencia del pasado en el presente y normalmente un pasado al que se mira con nostalgia, la insistencia, y esto es quizá lo más importante aquí, en espacios interiores, normalmente las viviendas de los personajes, en los que se muestra una gran variedad de artefactos, muebles, objetos de todo tipo, esculturas, que siempre conectan con el pasado, que os podéis hacer una idea viendo estas fotografías, y que hacen siempre referencia a una clase social que al menos en otros tiempos era adinerada y culta. De este modo, muchos de los personajes de este tipo de cine son personajes que pertenecen a profesiones relacionadas con el arte, mostrando así cierta conexión con el pasado, con la tradición cultural, con el renacimiento bengalí, que va tan atrás como las obras de Tagore. Algunos cineastas, sin embargo, han intentado ofrecer una crítica a este cine y para esto lo que han hecho es intentar salir de los espacios interiores. Antes de esto, quiero enseñaros un poco el ejemplo de esta película para mostraros un poco la persistencia de esta nostalgia, de este cine nostálgico, cada vez que se mira a la ciudad de Calcuta. Y esto es una producción alemana que se llama Sombras del Tiempo. A la izquierda vais a ver algunas de las fotografías que uno de los directores de arte tomó buscando localizaciones. Y a la derecha vais a ver algunos de los fotogramas de la película. Y vais a ver cómo hay una gran insistencia en el pasado. Hoy en día, si vais a Calcuta, vais a ver que esto es solamente una parte de Calcuta. Solamente una parte. Sin embargo, esto es lo que un director extranjero, un director alemán, con un director artístico indio, encuentran en Calcuta. Mientras lo que ocurrió básicamente es que tuvieron que interrumpir la producción porque el director tuvo un problema y mientras él estaba en cama, el director artístico empezó a recorrer Calcuta y a hacer fotografías, las llevaba, se las enseñaba y ahí decidían, pues sí, esto es lo que nos interesa, esto no nos interesa. Y os leo simplemente una intervención del director que dice: cuando visité la India por primera vez, vi 10 de las grandes ciudades, comenzando con Bombay, y finalmente llegué a Calcuta. Decidí que Calcuta era el lugar adecuado para mi película, ya que deja claramente ver el paso del tiempo, que es uno de los temas principales de la película. En Calcuta siempre sientes el pasado y esto siempre te recuerda que la vida pasa sin cesar. Digamos que no fue Calcuta para ellos solamente un paisaje del pasado, sino que encontraron ahí todo lo que buscaban. Calcuta está repleto de tiendas donde podéis encontrar muebles antiguos, que se pueden alquilar también para películas. Lo que estoy intentando decir con esto es que este es un ejemplo de cómo todavía se ha seguido viendo a Calcuta como una ciudad del pasado. Y esto principalmente enfatiza una serie de espacios muy concretos de la ciudad. En contraste con esta concepción más clásica del espacio, encontramos la película Gandu, que no os voy a decir lo que significa, Tania ya se está riendo, de 2010, del director bengalí Kaushik Banerjee, conocido como Q. Digamos que ese es su nombre artístico y de hecho no le gusta nada que le llamen Kaushik. Dice que ese es su nombre de la clase media y que su nombre artístico es Q. En el filme, el protagonista vive con su madre en un apartamento que pertenece al amante de esta en un barrio pobre de Calcuta. Aspirante a rapero, Gandu lleva una vida sin dirección hasta que conoce a rickshaw. Los que tengáis contacto con la India sabéis que rickshaw es el tuk-tuk y que el cycle rickshaw es el que llevan las personas como una bicicleta, ¿no? Pero este es el nombre del conductor del cycle rickshaw que profesa una profunda devoción por Bruce Lee. Bajo el influjo de las drogas, ambos se van adentrando en un viaje que mezcla el realismo social con la psicodelia y que los va apartando más y más de la realidad. El concepto visual de la película Gandu surgió de la experiencia previa del director en la realización de documentales. Q define la realización de documentales como una actividad no limitada por las prácticas industriales y como tal, libre de las restricciones de la división de trabajo. Con esto estoy también intentando decir que en este tipo de producciones un director hace absolutamente todo. Él es cámara, él también decide qué tipo de espacio. Entonces improvisaron un poquito aquí. Era el piso
de uno de sus amigos, y allí, que lo tenían todavía sin amueblar, y allí empiezan a rodar. Estos espacios reales, y esto es bastante importante, se encuentran principalmente en Howrah, que es una zona de Calcuta. La decisión de rodar una película sobre Calcuta en esta zona se basa en una variedad de razones. Por un lado, Q considera que el cine bengalí no se ha preocupado por los espacios de la clase media-baja desde los años 70. Por otro lado, el nuevo paisaje urbano de rascacielos, porque hay una zona en Calcuta que es así, y edificios de apartamentos, no coincide tampoco con su búsqueda estética. Otra razón es el hecho de que rodar en Howrah permitía rodar sin pedir ningún tipo de permisos, algo que es bastante importante si ruedas en la misma ciudad. El énfasis en el espacio es primordial en la película. Se trata, vuelvo para que no os distraigáis, se trata de presentar una alternativa a la ciudad oficial, sobre todo entendida esta, la oficial, como la ciudad del cine clásico. El cine de Satyajit Ray, por ejemplo, insisto, un cine muy, muy de interiores. Q de este modo se esfuerza por subvertir momentos icónicos del cine bengalí y lo hace jugando con personajes y con el espacio. Sharmista Gupta enfatiza esto cuando dice: películas como Gandu de Mukherjee indican la distancia recorrida por los cineastas bengalíes desde la inocencia de ojos abiertos e idealismo de Apu, que es el protagonista de la trilogía de Apu de Satyajit Ray, que es una trilogía de los años 50. Si veis la lista de las mejores películas del mundo, siempre, si se menciona una película india, esas son las primeras películas que se mencionan, y el optimismo de los años posteriores a la independencia. El espacio fuera de la casa que se llega a ver por la ventana, y no os lo quiero enseñar, no os quiero enseñar el espacio porque me resulta más interesante que veáis lo que ocurre aquí. Es un espacio como lo que se dice de comfort zone, ¿sí? Del cine bengalí clásico. Entonces, la madre mira por la ventana y sí, esto es un barrio normal bengalí. Pero lo que es más interesante es que te muestra a la madre, si veis abajo en la fotografía de abajo, una madre que no tiene dinero, que vive en una casa que le deja a su amante, ella ni siquiera tiene llaves de la casa, clase media-baja, el hijo completamente perdido, no estudia, no hace absolutamente nada, y lo compara con una película como Charulata, y me ha alegrado mucho que mencionara esta mañana Tania el hecho de que Satyajit Ray se preocupa mucho en las películas de los espacios femeninos. Charulata es una película sobre una mujer que está casada con un periodista y mientras el periodista trabaja en el periódico y se dedica a hacer la revolución, ella está en casa y no sabe absolutamente nada que hacer, no tiene nada que hacer y se dedica a mirar por la ventana. Y la película comienza así, ella mirando por la ventana. Y a la derecha tenéis un fotograma de la película Dohon, una película muy recomendable, por cierto, del año 98 de Rituparna Ghosh, de este nuevo cine de autor. Él ya ha muerto, pero murió bastante joven por otras razones, pero digamos que es un representante bastante importante de este nuevo cine de autor bengalí, en el que de nuevo tenemos a un personaje, a una mujer que se acaba de casar, está en casa de los suegros y mira por la ventana. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué en Gandu tenemos a una mujer mirando por la ventana? Lo que nos está diciendo Q es que todos estos momentos icónicos del cine bengalí, ¿sabes? Puedes continuar, ¿cómo podría decirlo? Esto es el momento en el que tú te sientes viendo una película bengalí como ha sido siempre. ¿De acuerdo? Cuando la película continúa, todo cambia. Y voy a continuar un poco comparando las películas y os voy a explicar por qué. Dice Q también que Gandu, el protagonista de la película, es una reacción también a Apu, que es el protagonista de las películas de Satyajit Ray, al que se consideraba una especie de subalterno, pero lo que Q dice es que es un subalterno aburguesado, que quiere ser escritor y que nada tiene que ver con el subalterno, si se puede decir esto, subalterno real, no sé si se puede poner estas dos cosas juntas. Gandu es esto. Gandu es una persona que vive en un interior que ha construido él con sus psicodelias, bajo el efecto de las drogas, y aún va más allá. Él dice que este ni siquiera es el subalterno. Esta es la clase media. Esta es la clase media. Él está reaccionando a la clase media de los interiores con muchas esculturas. Él dice, no, hay otra clase media a la que le gusta el rap.
¿Sí? Digamos que lo del rap es más una reacción un poco más provocadora. Entonces, lo que está haciendo Q es establecer una distancia entre su cine y el cine clásico. Está constantemente reaccionando de esta manera. Ahora, la distancia se establece, y esto es quizá lo más interesante aquí, es saliendo de las casas, dejando atrás esas conversaciones en mesas con floreros magníficos y con esculturas del siglo XIX. Y también establece una distancia espacial dentro de la película. Por ejemplo, en el primer fotograma podéis ver cómo el personaje está sentado ahí en un tipo de plano que quizá vemos más en el cine americano. Alguien que acaba de llegar a Nueva York y ve los rascacielos de lejos. Algo que también vamos a encontrar en el cine hindi, en el cine hindi, desde los slums, mirando los rascacielos. Pero en el cine bengalí esto no era nada normal. Y lo que ocurre es que Gandu también empieza a recorrer el espacio cuando conoce a Riksha. Riksha es este personaje que veis ahí, que es el que Q define como el verdadero subalterno. Y aquí hay toda una historia que él proyecta en el espacio, para que veáis, por ejemplo, en la de abajo, que es una especie de Riksha stand, hay dibujada una diosa, ¿sí? Y él dice, cualquiera que la vea dirá que es Kali, que es la diosa Kali. Pero lo que él hace es establecer una nueva genealogía de la diosa Kali, algo que sería tan bengalí, tan de clase media alta. Él dice que Kali en realidad forma parte de un grupo de diosas, de 10 diosas tántricas tibetanas. Y particularmente esta diosa se conectaba con los ladrones, con los criminales, con todos aquellos personajes que estaban siempre fuera de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante aquí es precisamente eso, cómo el espacio subalterno empieza a ser más visible. Insisto también que el subalterno a mí me parece una cuestión muy problemática, porque siempre se dice que en el momento que hablamos de lo subalterno ya no es subalterno, ¿sí? Pero en cualquier caso creo que podéis entender lo que estoy intentando decir, ¿no? Al menos ese intento. Muy interesante también es que Q entiende el cine como una especie de nomadismo, como decía Juliana Bruno, en el que vas recorriendo espacios y en el que llevas también al espectador contigo. Y esta película te lleva a espacios donde nunca el cine tradicional bengalí te ha llevado. Y te lleva a, ¿cómo se dice? Podría decir a lomos. Y te lleva montado en un cycle rickshaw que conduce una persona que ni siquiera tiene nombre, que se llama rickshaw. Entonces, ¿a dónde te puede llevar? Te lleva al otro lado del puente en Calcuta, que es al que nunca va al cine. ¿Por qué? Porque esto es una zona para los Dalits. Esto es una zona para los intocables. Y el cine de la clase media, de la Bhadralok bengalí, no tiene ningún interés por ir aquí, porque sus problemáticas son muy diferentes. Ahora, de nuevo, volvemos a ver Calcuta. Más o menos podéis ver en el fondo, en el horizonte, que se ve Calcuta, pero desde esta perspectiva. Gandu combina el estilo documental de la cinematografía con una simbología dirigida a subvertir la imaginación burguesa de clase media del espacio urbano. Imaginación que no puede separarse de las imágenes que ha ofrecido por décadas el cine bengalí. El filme se adentra en una representación nada convencional de lo que significa no pertenecer, que creo que vamos un poco también con la idea de sense of, ¿no? A través de una exploración poco ortodoxa de la ciudad que nos lleva a lugares nunca vistos antes en pantalla. El uso del espacio, el uso de espacio real, porque estos no son decorados, dirige nuestra atención hacia las posibilidades críticas de la exploración fílmica de la ciudad. El trabajo del director es aquí un ejercicio psicocartográfico que reflexiona sobre su propia percepción de clase y que deriva en una exploración inesperada de un mundo imaginario de la clase del otro, del subalterno. No nos olvidemos tampoco que esto no deja de ser un tipo de imaginación de clase media. Es una reacción a su propia clase media, a su propia tradición. ¿De acuerdo? Fijaos, también hay un recorrido muy interesante en el que se ve incluso un cerdo al final,
que nos recuerda un poco, me dijo el director, dice, esto es un poco como las películas rumanas de los 70. Digo, pues mira, no sé. En el que simplemente llevabas la cámara e intentabas mostrar la ciudad casi como una ruina, ¿sí? En la que lo que encontrabas era lo que enseñabas. Y en este plano último, lo que ocurre, que es también debajo del puente, desde esa zona de la que os he hablado, Gardu empieza a rapear. Es también muy interesante. Empieza a rapear y soltar todo tipo de palabrotas posibles en bengalí. Y el segundo ejemplo que os quiero enseñar de cómo hacer un mapa de la ciudad alternativo, muy fuera del cine de la clase media Matraloc, que se llama Matraloc, es esta película que se llama Primavera en la Colonia. Colonia entendido como un vecindario, ¿sí?, de inmigrantes. Primavera en la Colonia se concibe como un viaje desde lo concreto de la vida cotidiana de los vecindarios de inmigrantes, pasando por Park Street, que es un poco el centro de la ciudad de Calcuta, donde vais a encontrar muchos bares y restaurantes, y en su momento era el centro también de la Calcuta británica, hasta llegar al espacio casi surrealista de las obras de megaproyectos urbanísticos de las zonas que se llaman Rajarat y Bangar al noreste de la ciudad. Lo que quiero enseñaros aquí es cómo la ciudad va generando un espacio que cada vez se vuelve mucho más abstracto y mucho más surrealista. Y para no enrollarme mucho, prefiero no leer, así que prefiero hablar para ir un poco más rápido. Fijaos en estas imágenes. Este es el principio. Aquí nos enseñan un poco la vida cotidiana de estas colonias que fueron inicialmente fundadas por inmigrantes que venían de Bangladesh después de la partición, que ya obviamente son bengalíes, son indios, pero es una zona muy interesante porque incluso la gente joven de segunda o tercera generación tiene su propio dialecto, aunque también pueden hablar en el normativo de Calcuta perfectamente, pero fijaos cómo hay mucho énfasis en las actividades cotidianas, la rutina, ¿sí?, entendida en castellano como rutina, como lo aburrido, como nunca pasa nada, ¿sí? Y la historia va un poco así, que tenemos estas chozas, cabañas, ¿sí?, que fueron los primeros asentamientos, lo poco que queda de los primeros asentamientos de los inmigrantes, y que están amenazados por una obra que se va a hacer, de edificios nuevos, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se genera un poco el conflicto. Pero en realidad, si os digo la verdad, es una película que apenas tiene argumento, y no te importa mucho. Lo único que podemos seguir en la película es que hay una madre con su hija que están en el mercado, pasa uno, le corta la coleta a la hija y se la lleva. La coleta, no la hija. Y se la lleva, ya está. No sabemos nada más. A partir de ahí seguimos a dos jóvenes y un poeta joven y su gurú. Los dos jóvenes son los que se llevan la coleta, tú no sabes a dónde, crees que la van a intentar vender, tampoco sabes por qué, no tiene mucha importancia en realidad, y los otros dos es un poeta joven que cree que su novia, o su amor platónico más bien, está en peligro y la sigue por la ciudad, junto con su gurú. Y pasamos de ahí, de esta zona, a lo que es Park Street. Fijaos cómo cambia mucho la paleta de colores y nos metemos ya en el mundo del consumismo, en el mundo de commodity, ¿sí?, en el mundo de la mercancía, en el mundo estoy hablando de lo que está a la izquierda, vamos después a la derecha, ¿de acuerdo? Fijaos que hay incluso revistas pornográficas o semi-pornográficas, porque no se van a vender pornográficas allí, en esa calle, pero fijaos, es sobre los bares, es sobre ese espacio también que se vuelve un poquito más abstracto, ¿de acuerdo? Esto es el espacio del gurú y el poeta, que empiezan allí en el bar a hablar sobre todo lo platónico y más allá de este mundo. A la derecha son las calles adyacentes a Park Street, que son unas calles principalmente pobladas por la comunidad musulmana y cristiana más desfavorecida. Tiene allí talleres, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy interesante cómo esta zona se representa a través del género. Yo creo que podríamos decir que hay mucho de cine negro aquí. Si veis, por ejemplo, el fotograma a la derecha, arriba, ya tenemos el tipo de plano oblicuo, que es bastante típico del cine negro, y también el contraste entre luz y sombras, exagerado, del cine negro. Lo que quiero decir es que el espacio se va haciendo cada vez más abstracto y más onírico.
a medida que los personajes avanzan y a medida que van dejando ese espacio de la colonia, hasta que llegamos a esto. Y quizá podemos encontrar más pistas si lo vemos, pero os lo voy a explicar. Esta es una zona de construcción que ya está construida ya, porque la película tiene unos años, donde tenemos ahora oficinas, zonas residenciales, probablemente muy parecidas a las que podéis encontrar en los Emiratos. No muy diferentes a eso, porque es un tipo de globalización más asiática, ¿de acuerdo? Y lo interesante es que llegan de noche, apenas se ven a los personajes, no se sabe muy bien con quién están hablando, y ese hombre que tiene el pañuelo en la cara, en realidad es uno de los promotores, es uno de los constructores que va a comprar la coleta de la chica del principio. No busquemos mucho significado en esto, porque ni siquiera el director me supo explicar. Dice, tómalo como quieras, digo, bien. Pero lo que es muy interesante es que este promotor es una especie de poeta. Es un hombre que vive en un mundo completamente alejado de la realidad, por decirlo así, de la realidad concreta, cotidiana, que hemos visto al principio. Y es muy interesante que el director ponga a alguien así como promotor, como constructor de una zona que vamos a llamar neoliberal, porque es así, esto es muy reciente. Esto empezó en los 90 y digamos que en Calcuta un poquito más tarde. Y dejadme que os lea un párrafo para finalizar, si me permitís. Sí, una cosa más quería comentaros. Y es que si habéis visto una película italiana que se llama Caro Diario, con Nano Moretti, él va en moto a través de Roma, ¿de acuerdo? Y él va un poco buscando sus recuerdos, luego ve una casa, va al lugar donde mataron a Pasolini. Y lo que es muy interesante de esa película es que está haciendo un mapa de Roma, un mapa muy personal de Roma. Y es algo que está pasando también en esta película, pero el mapa que se hace aquí también es un mapa temporal. Es un mapa sobre las diversas temporalidades que conviven en la Calcuta de hoy, ¿de acuerdo? Y creo que ya está, eso es lo que os quería decir, fundamentalmente, porque no he querido leer para ser más rápido. Lo que quería ofreceros un poco es algunas imágenes alternativas que cineastas están ofreciendo hoy en día a ese cine de la clase media alta que siempre es en interiores, que siempre es sobre artistas, directores de cine, pintores o actores, y que está intentando buscar un poco más, dar un poco más de sentido a los cambios que están sucediendo últimamente, en estos últimos años, en muchas de las ciudades más grandes, concretamente en este sentido era Calcuta. Muchas gracias.